de mi vida, y la asociación Auxilia ha sido para mí, a ellos les debo todo y luego vais a saber por qué. Una cosita primero, si no importa, voy a hacer fotos y video para mis informes de mis trabajos con María, es mi asistente auxiliar, que ella va a hacer las fotos y el video. Gracias. Bien, nací sin ninguna diversidad funcional, pero al cuarto mes de nacer me pusieron la vacuna de la viruela. Por la reacción de la vacuna sufrí fiebre durante una semana y la consecuencia fue una parálisis cerebral hipertónica. Me afecta el sistema nervioso y el lenguaje para hora de hablar, y por eso tengo este programa de Gaidos, para personas como yo, que tenemos una dificultad. Este programa sirve para tener una mayor comunicación, más fácil, más clara, y como no, más rápida como estoy haciendo en este momento. La vocación artística llegó antes de entrar a la primera escuela de Santa Fe, cuando tenía 5 años. Aquellos años de mi infancia, pinté y dibujé, o bien, hacía rayajos, cogiendo con los puños de mis manos exactamente con la mano izquierda, que tenía más movimientos en esa mano. Hasta que tenía 14 años, ya que no podía coger nada, porque estaban comenzando a bloquearme los movimientos de los dedos de la mano. Cuando tenía 18 años entré a los talleres del centro de la segunda escuela La Encarnación. Las profesoras, María Jesús y Cuca, estaban observándome. María Jesús, varios minutos después, me dijo: Javier, probar a coger un pincel con la boca. Quiero ver cómo manejas el pincel con la boca para si podía pintar algo. Primero era mojar y pintar algo en una tabla con los colores. Y allí comencé a pintar con la boca como una extremidad de mi cuerpo, más. Durante varios años practiqué y pinté en mi casa y mis cuadros, poco a poco, empezaron a ser de mejor calidad. Cuando salía a la calle siempre me acompañaba mi madre, ya que no podía desplazarme solo. Este era un sueño que quería hacer realidad algún día. 2 años más tarde, en 1996, con 24 años, entré en la Asociación Auxilia Valencia. Ellos comenzaron a trabajar conmigo para ayudarme a hacer una vida normal, como cualquier otra persona. Por fin, ese sueño que quería estaba haciendo realidad, paso a paso con ayuda a un voluntario de Auxilia, que me preparaba a moverme por los sitios que yo quería ir. Con 24 años entré a la Asociación de Artistas de Pintores con la boca y con el pie, en el año 1996, a través de Auxilia. La Asociación de Artistas Pintores con la boca y con el pie es una asociación con personas de diversidad funcional que están afectados sus brazos, sus manos y así con el arte, con la boca o con el pie. Desarrollamos un trabajo como cualquier persona. La asociación se creó en el año 1956. El fundador, el señor Eric Stegman, la Asociación de Artistas Pintores con la boca y con el pie, en Vaduz. Esta asociación se conocía en España por otro nombre como Artemundi. Era un fallo tonto de publicidad entonces. Bueno, ahora se recupera su origen de principio como Asociación de Artistas Pintores con la boca y con el pie. Ahora soy como cualquier otro pintor, con mis trabajos de cada día y también otras cosas. En estos
22 años dedicándome a la pintura, he tenido muchas cosas bonitas. Como cualquier otro artista pintor sin diversidad funcional. Mi profesión de artista pintor. He participado en un libro nacional que se llama Maestros Contemporáneos. Y a través de ellos, me han puesto en contacto con la Galería Crisolar de España de Barcelona, para participar con una exposición en Nueva York, en la Galería Crisolar, para los homenajes de 400 aniversarios a Miguel de Cervantes y a William Shakespeare. Y también he participado en varios concursos locales y nacionales. También me dedico a hacer talleres y charlas, como está en colegios, institutos y facultades. También hago otra cosa normalmente. Desde 21 años hago el deporte la boccia, que es como la petanca. Este deporte boccia es exclusivo para personas que tienen pocas movilidades físicas. Empezó a jugar el año 92 los Juegos Paralímpicos en Barcelona y aquí no llego a Valencia hasta 96 a través del Colegio de la Cruz Roja, con Miguel Ángel López. También practico natación desde hace 5 años. Estoy avanzando para un objetivo que quiero cumplir algún día, un reto a nado de 750 metros en el puerto de Valencia con mi técnico de natación. Esto será para el año que viene o el siguiente, todavía no lo tengo claro. También me gusta el tema sexualidad, como otra persona sin diversidad funcional. El sexo o bien. También me gusta el tema sexualidad, como otra persona sin diversidad funcional. El sexo o bien. Hacer el amor, cuerpo a cuerpo, es muy bueno para el bienestar de la persona. Yo hago el sexo hace 12 años. La primera vez, en mi casa, con mi exnovia que estuve una semana y nos acostamos juntos completamente. Como si fuéramos. Y durante aquella semana, hacíamos el juego de nuestros cuerpos sedientos. Consiste en unos talleres inclusivos donde vienen personas con y sin diversidad funcional. Tienen una sala en calle Literato Azorín 12, y aquí nos reunimos una vez al mes. Son talleres que consisten en hacer dinámicas para conocer nuestros cuerpos y explorar los sentidos. También para conocer a gente con o sin diversidad funcional. Si hay algún tema personal individual lo podemos hablar con Charo. También desde sexualidad funcional se puede buscar un acompañamiento íntimo con una persona sin diversidad funcional para poder tener un encuentro íntimo a través de una bolsa de acompañantes que tienen. Para eso antes hay que pasar por Charo, la sexóloga, para hacer una entrevista. Y ahora hay 8 personas por sus asistentes sexuales. Si queréis contacta con Charo Ricard para este proyecto de sexualidad funciona, a través del teléfono 656 45 26 57. Además de mi trabajo, los deportes y el tema de sexualidad también hago más cosas, como cualquier persona. Me gusta salir por el centro de Valencia, tomar café, ir al cine, al teatro, ver espectáculos o exposiciones, hacer viajes. Me encanta la música como otra persona cualquiera. La música es esperanza, paz, amor, luz y como no, ilusión de vivir. A mí, me gustan los tipos de música, que es el chillón, el café de mar, el jazz, la música romántica, música. Bueno chicos y chicas, espero que no os haya aburrido esta charla. Os dejo con mi compañera Laura Redón.
Ella hablará de su experiencia en auxilio y con personas con diversidad funcional. Pero antes, si queréis, podéis hacerme alguna pregunta sin este programa. Gracias. Un segundito porque me ha dado esto y no sé si es que os quiero enseñar. ¿Sabes quién es María? ¿Puedes poner eso que salga allá? ¿Son fotos? Tengo muchos cuadros. Y aparte tengo 4 vídeos. ¿Quieres enseñar un vídeo? ¿Cómo se llama? ¿Aquí? ¿Una sesión? Ah, natación. ¿Cómo no? Esto es un cinturón. ¿Lleva el cinturón? Para moverme muy deprisa. Esto es me estoy preparando para la prueba, lo que estaba diciendo antes que quiere conseguir un reto. ¿Cuál es el reto? Sí, pero repítelo, nadar. Nada, 750 metros. Ah, en el puerto de Valencia, ¿en un tiempo en concreto o conseguir? Calculo. 40 minutos. 40 minutos. Ahora hago 12 minutos. Ahora haces 12 minutos. 200. Ahora lo estás haciendo en 200. 750 metros. Ah, no, espérate. Hago 200 metros en 12 minutos. Calculas los 750 metros. Media hora 40 minutos. ¿Ponemos el otro vídeo? Otra manera. No digo nada. Ahí me la cultura. Pero el traje por dentro. Un poco de cinturón. De churro, de material de flotador. Ahí llevas un trozo de churro dentro del traje. Dale vuelta. ¿Dale la vuelta? ¿A qué va esto? Yo, que me dé la vuelta. Llevo ahí. Y otro. Así. Así. Pero
pero no puedo mover muy deprisa. Pero así no te puedes mover muy deprisa. Porque me hundo. Porque te hundes. Por eso llevo Por eso llevo el sillón. el cinturón. Tengo otra cosa. Quiero otra cosa. Que te juegos. Uno. Uno cualquiera. Sí, porque luego le das a pasar. El físico. ¿El qué? El físico. Dame entera. Dale el teclado. Ah, F5. Sí, supongo que quiere hacer una presentación, ¿no? Ponerlo en presentación para que vaya pasando. Sí, pero ahí hay que pasarlo manual. ¿No, Javi? ¿Pasa solo? Ah, vale. No he hecho nada. Pues si quieres... ¿Quieres que vayan haciendo preguntas o...? ¿Vale? Mientras pasan los cuadros. Ahí están los cuadros que ha pintado desde los 22 años. 21. En la asociación. Primer cuadro, poca calidad. ¿Primer cuadro qué? Hay poca calidad. Ah, hay poca calidad. Poco a poco. Pero poco a poco. Bueno. Bueno. Podéis preguntar. Podéis preguntar. Este cuadro, poca A él calidad. o a Laura sobre el trabajo que hace con él. Vale, que no se debe aprovechar. En tu día a día, ¿cuál es la mayor dificultad que te encuentras? Por la calle. Por la calle. Por la calle. No hay verdadero mundo. No hay muchas cosas adaptadas, sitios adaptados. ¿Quieres quitártelo? Me encuentro problemas. Muchos problemas. Pero, ¿puedes salir solo de casa o siempre tienes que ir acompañado? Sí. En Auxilia, un voluntario hace años, cada semana,